Hola familia, y vamos en esta ocasión con este nuevo video, y es sobre los verbos. ¿Y por qué los verbos son importantes? Bueno, porque los verbos hacen parte de la estructura gramatical de la oración. Usted debe usarlos para comunicar, es decir, para hablar en inglés. Vemos entonces que en inglés tenemos tres tipos de verbos: los verbos regulares, los verbos irregulares y el verbo to be. Estos verbos regulares, irregulares y el verbo to be, se utilizan, como les venía diciendo, para dar estructura a la oración, a la estructura gramatical que hemos visto en anteriores videos y que te puedo dejar aquí el short para que lo veas. La estructura gramatical, ¿cómo viene formada? Bueno, sujeto más verbo más complemento. Es la manera como se estructura valga la redundancia, la estructura gramatical: sujeto más verbo más complemento. Pero por ahora lo que quiero que tengamos en cuenta son los tres tipos de verbos que hay, y ya iremos estudiando detenidamente su utilización de cada uno de ellos y cómo se maneja cada uno de ellos. Seguimos entonces con los verbos regulares. Y como lo hemos venido destacando, vamos con los verbos regulares, que simplemente significa que son los mismos en el presente, pasado y futuro. Quiero que observes esto porque es importante. ¿A qué se refiere cuando dice son los mismos? Bueno, básicamente se refiere al hecho de que tienen la misma terminación. Básicamente, entonces obsérvalo, ¿ok? To work, works, worked, worked, working. Dance, para tercera persona, es. Dances. Pasado simple, danced, ed. Participio pasado, dance, ed. Gerundio, dancing, ing. Observa, tiene la misma terminación. Bueno, en casos como dance, porque termina en consonante, se le agrega una e para que se separe de la consonante, excepto para la tercera persona, que se utiliza con el do, das. Pero observa, continúa observando. To kiss, el verbo besar, kiss, to kiss. To para infinitivo, siempre en infinitivo vamos a agregar el to, que también es una preposición. Tercera persona, she, he, it, kisses. Volvemos a lo mismo, termina en consonante, s, se le agrega es. Pasado simple, kissed. Participio pasado, kissed, ed. Gerundio, ing, dancing, kissing. Eso es la conjugación de los verbos regulares. Entonces te digo, significa que son los mismos en el presente, pasado y futuro. Se refiere a esto. Ed. A la terminación. Entonces, vamos a tener en cuenta esto para cuando vamos a conjugar. Son los verbos más fáciles en el espectro verbal del idioma inglés, así que los vamos a tener en cuenta. Es simplemente sabiendo que no es irregular, bueno, es regular. Vale chicos, y seguimos entonces con los verbos irregulares. Ya vimos los regulares, ahora vamos a ver los irregulares. Entonces quiero que observemos alguna pequeña sutil diferencia. Verbos irregulares son aquellos que no retoman la terminación ed. No retoma la terminación ed, no lo puedes sacar por lógica. El verbo irregular es diferente a todos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que te los vas a tener que aprender de memoria. Son unos 200 más o menos, pero te arreglan la vida hablando inglés. Ya aprendiéndote de memoria estos verbos, tienes un territorio recorrido. Veamos los ejemplos y tomamos tres verbos. Tres verbos tomamos, son to know, to break and to buy. To know, el verbo saber, como todos saben. To break y to buy. To break, romper, y to buy, comprar. Vamos a ver las diferencias en la conjugación. Seguimos con los mismos parámetros que para el verbo regular. Infinitivo, tercera persona, pasado simple, participio y gerundio. Vemos entonces como el to know sigue, knows, que es para la tercera persona, que se utiliza con das, knew, y ahí cambia, knew y know. Entonces, el simple es knew y el participio pasado es know. ¿Viste que cambia? Vámonos a ver en el verbo to break. To break, breaks, se le agrega la s para das. Broke es broken. ¿Viste? Normalmente en el verbo irregular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar simplemente ed. To buy, buys, bought.
both. O observamos que se repite, se repite. Sí, puede suceder. Puede suceder que se repita. De todos modos, hay algunos sucede esto. En el caso de tu break no se repite, en el caso de tu no se repiten. Sí, es verdad. Eso no implica, te los debes aprender de memoria en todo caso. Seguimos entonces con la siguiente parte y es la conjugación del verbo to be, la cual también es interesante porque también muestra su conjugación completamente diferente a las dos que hemos visto. Vale chicos, sí, obsérvalo bien porque me encanta. Es el verbo to be, el verbo ser o estar. Y cosas que suceden y es que pides el verbo to be y te lo nombran con el pronombre. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte con el verbo to be es cómo está conjugado. Si observas, la conjugación es completamente diferente a lo que habíamos visto con los verbos regulares e irregulares. Completamente diferente. Entonces, obsérvalo bien para que no te confundas porque el verbo to be además se usa como auxiliar. Mira, verbo, be, infinitivo, to be. ¿Viste? Siempre tiene el to, el infinitivo mismo en los otros verbos. Para la primera persona del plural, del singular, o sea, yo, am. Segunda persona del singular, are. Tercera persona del singular, is. Primera, segunda y tercera persona del plural, are. Pasado simple, primera y tercera persona, singular, was. Pasado simple, otras personas, were. Pasado participio, being. Gerundio, being. Lo observaste. Es impresionante cómo muchas personas se equivocan con esto. ¿Por qué? Porque les dice uno, como les venía diciendo, dame el verbo y le dan también el pronombre. Entonces ya lo sabes, ya lo puedes diferenciar. Ya sabes qué parte hace del verbo to be y cómo utilizarlos y para las personas que lo vas a utilizar.